Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este segundo directo de Martin Brainon. Ya veo que están las dos personas que van a participar con nosotros, ya se están conectando. Gracias, José, gracias, Carlos, por ser tan sumamente puntuales. Bueno, pues, ¿por qué estamos haciendo este directo hoy? Pues porque los que nos visteis en el anterior directo, estuvimos hablando de la herramienta que tenemos para la evaluación y entrenamiento de la toma de decisiones cuando hay algún tipo de riesgo presente. Y en ese directo estuvimos hablando de otra herramienta que teníamos para la evaluación y el entrenamiento de lo que es el estrés y el estado mental y cómo alcanzar el máximo rendimiento posible. Entonces, pues saliendo de esa idea, al final decidimos hacer este segundo directo en el que vamos a contar, además con José de Adam Racing, que es el CEO de AR Mental, y que ha generado con nosotros esa herramienta. Pues vamos a contar también con Carlos Cosials, que es experto en Industria 4.0 y está completamente metido en temas de realidad aumentada, Big Data y todos estos temas sesudos de la gente que se dedica a la Industria 4.0. Y él lo que nos va a contar es su experiencia de primera mano de lo que es vivir esa evaluación desde un punto de vista del biofeedback, que es como nosotros lo trabajamos, a pasar después a un proceso de entrenamiento. Yo entiendo que esto del mundo del estrés y el cómo medir el estrés, y ahora que desde el Ministerio de Trabajo se está poniendo tanto hincapié en que las empresas también tienen que tener eso presente, ¿no? El cómo medir realmente cuál es el estado mental y emocional de los trabajadores que forman parte de las organizaciones, pues es un tema ahora que está candente, y esa es otra de las razones por las cuales pues también queríamos hacer el directo de hoy. Tengo a Carlos que me está pidiendo una solicitud para participar. Vamos en esta conversación, a ver si conseguimos que conecte. Y también, hola Carlos. Ya estamos aquí. ¿Ya estás ¿Qué ahí? tal? Oye, qué Sí. bonito cuadro. ¿A que sí? ¿Has visto? Sí, sí. Ya te digo, voy a meter también a José, Venga. a ver si soy capaz de hacerlo, que yo tampoco es que sea una experta en temas. Pues ya eres más experta que yo, porque es el primero mío, aunque desde el lado invitado. Y ahí estamos. Vale, se me oye bien, ¿no? Con los auriculares, ¿eh? Yo me voy a Vale, poner perfecto. los míos ahora mismo porque la otra vez tuve problemas. Hombre, Buenas tardes. ¿Qué tal? hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? A ver, que me pongo bien y así ya no tengo problemas de conexión como me ocurrió la otra vez. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, ¿Sí? Genial. sí, sí, Bueno, sí. pues ya estamos Genial. los tres. Después de esta pequeña presentación que he hecho de vosotros, preguntaros cómo estáis, qué tal estáis. Bien, bien, estamos bien aquí esperando poder retornar a la normalidad. Hoy he hecho un paso porque hoy me he vacunado. Ah, Es mira. decir, hoy sí, acabo de venir. De momento no tengo ningún efecto. Espero que no. No creo que No. sea tan inmediato esto que te ponen una vacuna y ya directamente ¡pumba! Pero vamos. Bueno, algo debe pasar porque te dejan ahí 15 minutos por si acaso pasa algo. Digo, no sé, de momento no se cae ninguno aquí. Pero Madre bueno, mía, bien. qué barbaridad. José, ¿tú todo Sí. bien? Todo bien, muchas gracias. Todo bien. Ujú. Pues nada, vamos a meternos manos a la obra. Como estaba comentando antes, el tema de la gestión del estrés pues es algo que no solamente estaba ya presente antes, sino que ahora con todo lo que ha ocurrido del tema de la pandemia y los cambios que ha habido también en las formas de trabajar,
en que ahora mucha gente tiene que estar trabajando, pues por ejemplo, solos desde casa, o gente que simplemente ya no tiene dónde trabajar porque no tiene empleo, ¿no? Pues la carga emocional que está suponiendo para todo el mundo, las enfermedades, gente que ha perdido gente, gente que lo está pasando realmente mal, pues todo eso va sumando y va generando mella en el cuerpo. Y una de las cosas que lo está representando es los incrementos del nivel de estrés de las personas. Yo quería preguntaros a los dos, le lanzo primero la pregunta a José. ¿Tú, José, has sentido un cambio en el estrés que tú sientes habitualmente en este último año? Yo la verdad que no, yo he sido igual. ¡Jo, qué bien! Claro, yo he tenido la suerte que he seguido igual. ¿Y tú, José? Digo, perdón, ¿tú, Carlos? Bueno, a ver, yo te diré que sí que ha habido cambios significativos, ¿no? Es decir, es cierto que al principio, por ejemplo, yo me pensaba que esto era fantástico, ¿no? Porque me ahorraba unos atascos inmensos para ir a trabajar, ¿no? Yeah. Y la cosa ha cambiado porque ahora los he hecho en falta, ¿no? Entonces, quiero decirte con esto que sí que es cierto, y echar de menos un atasco no es nada, no es un buen indicio de estar bien, ¿no? Es decir, que lo pongo como anécdota. Lo pongo como anécdota, como esos momentos que parece que antes teníamos de reflexión, estábamos solos y Sí. bueno, es un atasco, parece una cosa que cuando lo vives mal, pero ahora con perspectiva es un momento de, como que estás solo, de reflexionar. Pues claro, esos momentos a mí me han desaparecido, vamos de una reunión a otra encadenando y la verdad es que bueno, consigo que no me afecte, pero sí, está claro que hemos cambiado, todo es ineludible. No sé cómo nos afectará, a lo mejor ahora lo estamos sobrellevando, pero y más adelante salen los efectos, espero que no, pero vamos, alguna cosilla ha cambiado. Como dice, sí, bueno, los achaques irán saliendo. Sí, ya, sí. Bueno, yo me refiero en ese sentido, por eso también un poco creo que es importante contrastar lo que vamos a ver hoy, ¿no? O escuchar de lo que significa prepararse, ¿no? ¿Estáis haciendo teletrabajo? Sí, desde el primer día. Y no, a la oficina no vamos, ¿no? Porque somos muchos, entonces, bueno, por la logística y por lo que sea, pues no estamos yendo a la oficina. Sí. Y bueno, sí que teníamos porque hay varias oficinas, entonces ya sí que teníamos una dinámica digamos, de bastante de remote, ¿no? De trabajar en remote cuando hacía falta, pero bueno, era una cosa anécdota, no puntual, ¿no? Y bueno, pues que estamos quedando con los compañeros para aquello, pues porque la relación social se malogra, ¿no? Claro, entonces... Y se pierde un poco, sí. Yo creo que todos echamos de menos un poco el contacto humano, ¿no? Sí, aunque sea para pelearse, discutir, ¿no? Necesito tener a alguien delante con quien discutirme, ¿no? Porque si no parece que todo es todo muy plano, ¿no? Nada más, como todos son pantallas, pues todo es muy plano, ¿no? Hacemos la perspectiva, ¿no? Claro, bueno, para poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo, nosotros hace años hicimos una alianza junto con José, pues porque José viene de llevar más de 10 años trabajando en el mundo del biofeedback y gracias a que le conocimos en un foro, pues hablando, nos dimos cuenta de que teníamos un montón de cosas en común y como nosotros nos dedicamos al mundo del rendimiento ejecutivo y él a la parte de lo que era el biofeedback y el rendimiento deportivo, pues decidimos unir fuerzas y generar una herramienta que nos permitiera pues poder medir y entrenar esa parte del rendimiento ejecutivo desde un punto de vista pues riguroso, científico y serio, ¿no? Como avalado. Pues gracias a esa alianza salió la bioevaluación de rendimiento ejecutivo. Paralelamente, Carlos y yo coincidimos en un congreso en el que, además de coincidir profesionalmente, pues encajamos muy bien a nivel personal, que tuvimos luego unos cuantos vinos y cañas, ¿verdad, Carlos? Claro. Y un día hablando con él, pues le comenté esta herramienta y Carlos me dijo, eso es lo que necesito. Y entonces, a raíz de ahí, pues él fue una de las personas que ha hecho la bioevaluación con nosotros y la idea era pues que
tuvierais vosotros, los que nos estáis viendo, la oportunidad de conocer en profundidad, gracias a la aportación que puede hacer José, de cuál es el entresijo que se mueve por debajo de esta herramienta, y que Carlos nos pudiera contar de primera mano pues cómo había vivido su experiencia. Entonces, si quieres, José, pues puedes hacer un marco general de en qué se basa la bioevaluación y cómo es posible que con esta herramienta podamos realmente medir el estrés de una forma fiable. Uy, creo que nos hemos quedado colgados. O por lo menos yo a ellos los veo colgados. No, ahora sí. Sí. Bueno, un poco como has dicho, verdaderamente nos conocimos bien y hablamos mucho hace ya años en un congreso en Alemania de neurociencia. Y bueno, ahí decidimos, pues bueno, fusionar la experiencia que teníamos nosotros dentro del mundo del alto rendimiento deportivo con biofeedback, neurofeedback y la experiencia que tenía Martin Brainon dentro de ese alto rendimiento, pues al final con las empresas. Y bueno, decidimos al final poder crear una herramienta para poder evaluar de una manera objetiva ya no solo el rendimiento de las personas dentro de las empresas, sino también su nivel de estrés y cómo afectaba también importante al nivel de bienestar, porque parece hace tiempo las empresas pues tenían el estrés como algo que no querían y ponían todo lo posible para evitarlo. Y hoy en día parece todo lo contrario, se ha vuelto algo tan normal en nuestras vidas que incluso parece que si no estamos estresados no estamos rindiendo como deberíamos rendir. ¿Vale? Entonces ya el estrés se ha convertido en algo pues habitual en nuestras vidas. Y yo creo que al final las empresas pues ahora pues con todo lo que hacen pues al final esa proactividad que buscan de actuar pues frente a los cambios, y lo estamos viendo con lo que nos está tocando vivir, las empresas pues que son proactivas se están haciendo y se están adaptando a todo este cambio, pero al final con mucha tecnología, con planificación, con tal, pero ¿qué es la base al final de todo eso? Que son los que toman las decisiones o pueden leer toda esa tecnología. Al final es el factor humano, el importante. Son las personas, son las que verdaderamente pueden apoyar a ese cambio, a que evolucionen las empresas para adaptarse a todo lo que pueda suceder. Pues bueno, pues el crear esta herramienta era para medir de una manera bien objetiva y científica ese grado de estrés que puede haber en las empresas, ese nivel de rendimiento y sobre todo cuánto le está afectando al bienestar de las personas, que es importante para a largo plazo de la vida del día a día de las personas, pero también a largo plazo del rendimiento de las empresas. Pues bueno, una de las herramientas, o para mí la más potente que existe hoy en día, es el biofeedback, con la cual pues podemos medir esos procesos fisiológicos como respuestas a cierta activación, a ciertos entornos, a ciertos trabajos, cómo nos afectan fisiológicamente, cómo nos afectan emocionalmente, pues la podemos medir de una manera muy rigurosa y objetiva. José, para las personas que a lo mejor están viéndonos pero no tienen ni idea y no se han metido nunca en este mundo de la aplicación del biofeedback o el neurofeedback a lo que es la mejora del rendimiento, ¿podrías explicar en palabras muy llanas, muy sencillas, en qué consiste el biofeedback o qué es el biofeedback? Biofeedback es una herramienta la cual nos permite medir respuestas fisiológicas del sistema nervioso central, como puede ser la tensión muscular, el nivel de activación, la temperatura periférica de la piel, y un dato muy importante en el cual pues nosotros tenemos un estudio muy grande y muy riguroso en la herramienta que hemos creado, que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Es un dato muy importante que nos reporta, pues nos da una información de cómo está la persona en cada momento, tanto a nivel de calma como de recuperación, como de rendimiento, y cómo es capaz de adaptarse a las circunstancias. E incluso esa activación si puede ser limitante o al revés, si puede ser facilitadora pues a la hora de desempeñar ciertas funciones o adaptarme a ciertas demandas. Entonces claro, lo podemos medir.
siempre se dice y me imagino que esto, Carlos, tú también lo habrás escuchado, parece que el estrés es el enemigo número uno de todo el mundo, pero también hay una parte del estrés que es positiva de cara al rendimiento. Hombre, si no, yo creo que no estaríamos aquí. El estrés es el que nos salva. Efectivamente. El estrés empieza a convertirse cuando no sabemos frenarlo, o ese estrés, hay un estrés negativo. En vez de estrés vamos a hablar un poco de activación. Hay una activación que es positiva, que nos ayuda a enfrentarnos a las circunstancias del día a día para cualquier cosa. Necesitamos ciertos niveles de activación y que el organismo esté en coherencia con nuestra mente para enfrentarnos pues, a esos desafíos que tenemos en el día a día. Lo malo es cuando se va de nuestras manos, se escapa de nuestro control el poner freno a esa activación, ¿vale? Y se empieza a convertir ya en estrés, en un estrés negativo, en un estrés limitante. ¿Qué lo empezamos a ver como normal en nuestro día a día? Pues en estas circunstancias, con todo este trabajo, es normal que esté así. No es normal que esté así. Y el cuerpo, el organismo, nos avisa con ciertas respuestas fisiológicas, de las cuales no somos conscientes de ellas. El biofeedback que nos ayuda a ser consciente de ellas y a poder interpretarlas, para poderlas manejar bajo control voluntario, de una manera que nos sume y no nos reste. Efectivamente, porque es que además, como tú bien estabas diciendo, llega un momento en el que el estrés forma parte de tu vida y como estás tan habituado a vivir en una situación de estrés constante, las alarmas que te van dando el propio cuerpo y que te da también tu mente, las pasas completamente por alto porque piensas que forman parte de tu estado habitual, de tu estado de normalidad, cuando en realidad no es nada normal. El problema viene pues cuando ese estrés cada vez es más y poquito a poquito va dejando secuelas en nuestro organismo hasta que llega a un punto que nos dan ya avisos importantes para nuestro bienestar, nuestra salud, como estrés crónicos, etcétera, como todo lo que podemos leer sobre el estrés, que no nos vamos a meter en ello. Y lo podemos identificar, esas respuestas, y podemos cambiar esas respuestas o adaptarlas a lo que necesitemos en nuestro día a día, ¿vale? Y el biofeedback es una herramienta con la cual podemos hacer todo esto. Con todo ello, pues con todas esas respuestas, al final es con lo que llevamos muchísimos años desarrollando pues esta bioevaluación de rendimiento ejecutivo con una interpretación de esos datos. Hay que saber interpretar esos datos, sobre todo de la variabilidad, del ritmo cardíaco, hay que saber interpretarlos, hay que saber analizarlos y hay que saber presentarlos para que verdaderamente sirvan de algo, tanto a la persona como a la organización que está contratando ese servicio. En tu caso, Carlos, ¿qué es lo que te llevó a ti a decir, yo me voy a tener que hacer esto de la bioevaluación? Bueno, yo creo que hay varias cosas que convergen, ¿eh? Hay varios fenómenos o sucesos que convergen. Evidentemente, el que catalizó pues, fue conocerte, evidentemente, en aquel congreso, eso fue. Entonces, ¿cuál era el trasfondo que había detrás de aquello del aha moment, ¿no? De que cuando tú explicaste de qué iba todo esto, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido mucho interés y es uno de mis tópicos, ¿no? El cerebro, ¿no? Y conocer el cerebro, intentar, ¿no? De hecho, hay alguna persona que sigo que me gusta mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería uno de las inquietudes, vamos a hacerlo así, veréis por qué. Luego hay otra que yo, en estos ámbitos a los que me dedico tecnológicos, pues precisamente a través del conocimiento de las máquinas, pues de manera sintética se puede entender aquello que pues mucha gente supone, ¿no? Por tanto, pues bueno, la creencia, porque vivo de ello, la creencia de que a partir de señales se pueden entender comportamientos. Y luego, por otro, el tercero que convergiría aquí, el tercer asunto que convergiría es, pues bueno, aquí sí que entrocaría con mi parte más personal, ¿no? Pues de decir, oye, pues hay veces que me encuentro como enfadado, tampoco sé decirlo, ¿no? Y alguna aproximación que habría tenido en el ámbito médico, pues darte cuenta de que, pues que en el ámbito de la salud, ¿no? Y ahora estoy generalizando, pues todos los que son las ciencias de humanistas, en el sentido desde la psicología también la medicina,
pues que básicamente trabajan, como ingeniero que soy, pues trabajan mucho desde la estadística, ¿no? Y todo lo que es, digámoslo, evidencias, pues bueno, es todo en base a lo que ha pasado estadísticamente, ¿no? Entonces, yo notaba faltar que había, bueno, que había a veces más supuestos que evidencias, ¿no? Vamos a decirlo así. A pesar que se habla mucho en el ámbito médico, se habla de las evidencias médicas, ¿no? Sí. Pero claro, no es lo mismo un trauma, el cual es evidente, o tienes un paro cardíaco o algo en los pulmones que te hacen un TAC, ¿no? Y te ven por dentro, ya, pero el cerebro, pues no, ¿eh? El cerebro siempre es una foto estática en la cual pueden ver volúmenes, pero no se pueden, del cual no se infieren comportamientos, ¿no? Y bueno, pues supongo que todas esas tres cosas, ¿no? que he estado comentando, que están ahí, digamos, latentes, ¿no? Pues llegan un día en que cuando tú, me acuerdo que precisamente en aquellos días de post-congreso, ¿no? Después de ver tu explicación que habías hecho, pues dije, ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Por fin he visto a alguien que tiene una aproximación científica y basada en evidencias, como yo las puedo entender, ¿no? Y eso, pues conectado con lo anterior que te comentaba, ¿no? Es decir, a veces en esas situaciones como, bueno, a lo mejor no sé si era estrés, nunca lo sé, nunca me he diagnosticado, he tenido esto, ¿no? Pero sí que notaba yo, pues que a veces... Hasta ahora no te lo había medido nadie. Bueno, claro, exactamente, ¿no? A lo mejor, pues supongo que una persona llega a un estrés máximo, no lo sabe distinguir como tal, ¿no? Porque digo, una cosa es un moratón y tú te lo ves, ¿no? Tienes alguna tos, por tanto, tienes algunas evidencias claras, ¿no? Que no sepas de ciencia, pero puedes ir a un doctor y te las acabe de determinar, ¿no? Entonces esto yo es lo que vi y sobre todo pues lo que vi que por el planteamiento que tú hacías, que no era pues meterse, bueno, hacía poco me había metido en una máquina de un TAC, ¿no? Para un tema de espalda y claro, dije, madre mía, esto no es decir, no. Claro, entonces me parecía muy aquello que llamaríamos relación, lo que significa y lo que da, pues digo, pues esto es muy asequible, ¿no? Me pareció muy fácil, asequible, en el sentido de decir, oye, no parece que haya que hacer un gran montaje o tener una gran dependencia de una máquina para esto, ¿no? Entonces, bueno, unos cuantos cables, eso es verdad. Pero sí, no bueno, te tenemos que meter en una... Es que si no sería brujería, y no me acabaría de creer, ¿no? Evidentemente yo necesitaba ver cables para poderme creer la extracción de las señales, ¿no? Mira, aprovecho para preguntarle a José si puede hacer un pequeño resumen de cómo es ese cableado que le ponemos a la gente. Es decir, para quien se ponga en el pellejo de lo que tuvo que vivir Carlos, si puedes resumir un poco cuáles son los dispositivos que utilizamos cuando hacemos la toma de los datos para hacer la evaluación y qué supone para la persona el llevarlos puestos. Sí, nada, son 7 sensores con electrodos de electromedicina no invasivo, no invasivos, con los cuales pues tomamos pues esas medidas, como puede ser con el EMG, medimos pues esa tensión muscular por medio pues, de la activación eléctrica del músculo, medida de microvoltios, la temperatura periférica, pues con un sensor de temperaturas, un termistor, en el cual podemos estar midiendo esos cambios de temperatura. La respiración es un respirómetro en el cual podemos medir tanto la frecuencia como el volumen respiratorio que hay. Al estar midiendo con EKG, que es un electrocardiograma, podemos estar midiendo el corazón, la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué está haciendo? Que es muy importante el corazón, entre latido y latido, entre esos milisegundos. Pues bueno, ahí también podemos recoger información de la electricidad del corazón, pues que se pueden detectar sobre todo 3 bandas que se pueden correlacionar o pueden estar muy involucradas con la respuesta del sistema nervioso simpático y la respuesta del sistema nervioso parasimpático, el cual nos da una idea del equilibrio que tiene la persona, de la acción de ese acelerador que está continuamente puesto y el freno si le puede parar para adaptar la intensidad a lo que demanda la tarea en cada momento y la recuperación que hay una vez después. Pues nos da entre muchos datos, son unos datos porque nos reportan mucha información para la persona. El EMG, por ejemplo, lo ponemos en el prefrontal, lo ponemos en la frente,
cuando nos tensamos, nos estresamos. Es una primera respuesta que se da, pues bueno, se pueden medir en varias áreas, como en los antebrazos, en el prefrontal, en el masetero, pues en las cervicales, pero la más fiable en una evaluación puede ser, está claro que no estamos en nada clínico. Entonces, para ese rendimiento, para ese bienestar, donde más nos puede reportar informaciones en el prefrontal. La conductancia de la piel, pues se mide con 2 sensores en los dedos, donde medimos pues los cambios que hay en la glándula sudorípara de la piel, que cuando nos activamos se abren, cuando nos relajamos se cierran. Y con todo eso, pues bueno, los podemos dividir mediante la evidencia empírica que hay de todos los estudios, a qué corresponde cada cambio y a qué corresponde o está predeterminada cada señal. Fíjate, sí es importante que incluso el sensor, que puede ser menos espectacular, que puede ser el de la respiración, que es como un pequeño cinturón, pues fíjate, la respiración, incluso cómo respiramos, podemos ver qué coherencia hay con esa respiración y qué coherencia hay en el funcionamiento del corazón. Y eso también nos da muchos datos, los cuales estudiamos dentro de esta bioevaluación, porque se da un informe muy sencillo que reporta mucha información, pero detrás de ellos hay muchas hojas de análisis y cálculos de Excel y muchos años ya te digo que sí hay. de trabajo objetivo que te voy a contar. Hay mucho. ¿Qué te voy a contar a ti? Para el que no lo haya vivido, claro, visto así, has dicho un montón de elementos, que si te lo pongo en el prefrontal, que si te lo pongo en el brazo, que si te pongo en el cinturón, tal. No, pero no claro, es... Tú cuando lo viviste, cuando te pusimos todos esos cablecillos, ¿cómo te resultó la experiencia? Bueno, por si a alguien le sirve de comparación, yo tengo un servicio de medicina preventiva y que voy cada año y me hago un electro cada año, es decir, preventivamente, y aquello hace más daño. Cuando te ponen ahí todos los electrodos y los tienen que arrancar, aquello hace más daño que lo que, ¿me entiendes? Desde ese punto de vista físico, es decir, que en ese sentido nada de nada, ¿de acuerdo? Los electrodos que comenta José, pues para nada no hacen nada de daño ni nada, ¿no? ¿De acuerdo? Y casi diría, creo que te lo comentaba en aquel momento, que la parte más difícil es conseguir durante esos 3 minutos que pedís, ¿no? En cada una de las fases que comentáis, pues mantener el estado de, pues bueno, ahora relajado, ahora con los ojos cerrados, ¿no? Se hace largo esos 3 minutos, pero bueno, por decir algo que es lo que sería lo más extremo, ¿eh? Pero para nada aparatoso ni nada. Me acuerdo que pusiste el cinturón, en los dedos, lo que comentaba José, luego los 3 o 2 sensores aquí en el frontal. Sí. Y bueno, sí, no hemos creo que nada más, ¿no? Que lo medimos en 3 pasos, lo medimos de pie, con ojos abiertos, lo medimos sentado con ojos abiertos y sentado con ojos cerrados. Sí. Para poder ser lo más objetivo posible en nuestra fisiología, cómo se prepara para la acción cuando estamos de pie, cómo está nuestra fisiología en calma, cómo se recupera de esa preacción o esa posación, cómo se recupera cuando estamos sentados con ojos abiertos. Y luego cuando cerramos los ojos, que ahí es pasamos de la calma a la recuperación, o cuando quitamos la atención de lo externo y llevamos nuestra atención a lo interno. Entonces sacamos de cómo está la persona en cada uno de los pasos, que son los pasos que nos podemos encontrar en el día a día o que convivimos con ellos en el día a día, que es la acción, la calma y la recuperación. Sí, yo lo asociaba a trabajar, descansar y dormir, ¿no? Yo me lo asocié. Más o menos, sí. Es que cuando hay gente que nos pregunta... cuando vamos a cualquier organización y explicamos qué es esto de la bioevaluación, claro, a la gente le cuesta un poco hacerse la idea de, bueno, y cuando ya me han puesto todos estos cables, ¿qué tengo que hacer yo, no? En realidad lo habéis explicado perfectamente. O sea, lo difícil para ellos es no hacer nada. Lo único que se les pide es, ¿qué tengo que hacer? Le dicen, no tienes que hacer nada. Y la gente tiene afán por autocontrolarse, querer hacer. No, es el momento, no tienes que hacer nada. Solo vamos a tomar unas medidas. No tienes que hacer nada y les cuesta no hacer nada. Sí, ya digo. Respirar y ya está. Sí, pues si había alguna dificultad, podríamos decir que era esa por la parte extraña, ¿no? Pero nada más.
Luego sí viene otra parte de dificultad, que es la que a lo mejor comentaremos después, que viene un momento de espera, ¿no? Viene un momento de a ver qué va a salir, ¿no? Que yo también tiene su momento de expectativa. Sí, y creo que ahí también es interesante, ¿no? Lo que acaba... Sí, porque todo lo que es el cacharreo y el tiempo que tardamos en tomar los datos, en realidad, entre que ponemos a la persona los dispositivos, tomamos las medidas y se los quitamos, no pasa ni media hora. O sea, es Exacto, sí, rapidísimo. No. Es muy, muy, muy rápido. Y cuando hiciste la evaluación, Carlos, a ti, de todo lo que es el proceso, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Bueno, pues a lo mejor te parecerá una tontería, pero claro, yo a lo mejor esperaba que esto lo haríamos en un ambiente clínico, no sé cómo, claro, uno se hace sus ideas mentales de dónde vamos a ver, ¿no? Y tal. Con bata blanca y tal, ¿no? Claro, ¿me entiendes? Uno está, pues bueno, cuando me viene precondicionado con su mapa mental y yo venía pues con las sesiones de medicina preventiva, que vienes allí, hacen el electro y tal, te atiende una enfermera y etcétera, etcétera. Pues aquí evidentemente no, lo hicimos en un ambiente oficina, de decir que no hace falta ningún setup especial de nada. Una silla. Sí, exactamente. Y no había ni música ambiente de tipo yoga ni cosas de esas, es decir, que estábamos en un ambiente totalmente normal, lo cual supongo que también, cosas que a lo mejor no sé si hemos comentado después, ¿no? Pues que lo que intenta de alguna manera es representar lo más cercano al estado habitual de una persona, ¿no? Eso ¿de acuerdo? Entonces, sí, os diría que eso fue lo que más, tal vez, de la expectativa que traía al principio, ¿no? Ahora, claro, ahora que ya lo he vivido, pues aquello no me sorprende y, claro, hay cosas que luego entiendes y dices, bueno, claro, es normal, ¿no? Pero en la que algunas personas que pudieran estar atendiéndonos ahora y planteándose, oye, pues esto, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué me tendré que preparar? No, que quedamos un día a las 3 de la tarde y a las 3:30 estábamos saliendo, es decir, que no... De hecho, cuando planteamos esto en las empresas, cuando estás hablando de que estás utilizando biofeedback, de que lo que vas a medir es la capacidad del rendimiento que tiene la persona y de respuesta, ¿no?, ante las situaciones de estrés, hay algunas personas que todavía tienen creencias que se traen de consigo misma de si todo esto está, pues eso, englobado en un mundo así como muy de te voy a poner unos inciensos y ahora te voy a hablar del karma y todas estas cosas, ¿no? Claro, esto es lo que precisamente yo tenía prejuicio al principio, ¿no? Por eso cuando te oí hablar la primera vez, la primera proposición, dije, no, aquí hay ciencia porque hay medidas exactas, ¿no? Luego, evidentemente, aquí vienen luego las interpretaciones, que evidentemente, pues uno lo entenderá como ruido y otro sabrás descifrar y entender lo que hay detrás de esto, o incluso, sería el paso siguiente, es, bueno, de esto que te prescribo, ¿no? Y no quiero utilizar esta palabra de mucho porque suena como a temas clínicos, que es lo que habéis dicho que no es, ¿De acuerdo? Que no es, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí que... Carlos, bueno, antes estaba comentando, José, que efectivamente una vez que hacemos las mediciones y se hace ese trabajo arduo y duro de interpretación y análisis de todos los datos que tomamos, pues lo que hacemos es trasladar toda esa información a un informe, que es lo que la persona recibe, y que el informe tiene como fin, pues, no solamente que tú seas consciente, como comentaba antes José, de cómo estás en los diferentes marcadores que estamos midiendo, sino que al final puedas tener también un plan de acción asociado a partir de ahora, cómo estoy y qué voy a hacer para mejorar esa situación, ¿no? Cuando tú recibiste ese informe, Carlos, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué viste? O sea, ¿cómo de útil te resultó? Bueno, te diría que el informe, sé que habéis hecho un trabajo importante, ¿no? En simplificarlo, ¿de acuerdo? Y eso, a lo mejor eso es lo que me sorprendió, ¿no? Que dije, ostras, como de tanto input sale algo tan esquemático, ¿no? Pero bueno, fue más complicado los años de llegar a esa interpretación, ese análisis de esos datos. Fue más difícil facilitarlo o hacerlo comprensible que en realidad casi todo el proceso de análisis. Sí. Y por eso lo entendí porque aquí es un poco la ventaja que yo puedo tener en este caso, ¿no? Como en el ámbito en el que trabajo yo, de aquello y por eso nosotros le llamamos
sintetizar el comportamiento de las máquinas a partir de unas señales, ¿no? Y sabemos el trabajo, vamos, científico y que hay detrás de poder interpretar pues miliseñales y ver qué comportamiento significa esto, y por tanto entendí que al final necesitas necesitas unas indicaciones sencillas. No me valdría para nada que me trasladarais tal cual el volcado de las señales, decir, mira, ¿cuánto hay aquí? Yo diría, pues muy bien, habrá mucho, pero esto alguien me lo puede interpretar. Entonces, eso es lo que entendí que me explicabais cuando hacéis la presentación en el congreso, y que luego lo vi, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que sí que vi que al final había una pauta, ¿no? Una recomendación. Es decir, no quedaba una mera foto de situación, sino que sí que había una pauta a seguir a continuación, ¿no? Que eso es lo que tal vez me sorprendió más, porque pensaba que a lo mejor, pues bueno, solamente sería como una foto, ¿eh? Y no, la foto era lo que te indicaba la situación, ¿no? Exactamente. Para los que nos estáis escuchando, al final el informe lo que muestra son dos bioniveles, que es el bienestar y la capacidad de adaptabilidad. Y esos dos bioniveles se basan en una serie de marcadores. El bienestar tiene 6 marcadores diferentes y el nivel de adaptabilidad tiene 2 marcadores. Y con la conjunción de toda esa información, lo que sacamos al final es el nivel de estrés, que para quien lo recibe es bastante fácil de interpretar, porque lo que estamos mostrando es un número, ¿no? Te está marcando un número y además tenemos un código de colores, desde el perfil óptimo hasta el perfil muy deficiente, ¿no? Y como el deficiente está en rojo, cuando la persona recibe el informe y empieza a ver rojos, dije, uy, aquí hay algo que no me está cuadrando mucho. Entonces, lo hemos traducido de esa forma para que quien lo reciba, pues, no solamente tenga esa información útil, sino que además sea muy fácil de entender, que sea muy de andar por casa, pero que te lo puedas llevar y puedas estudiarlo y darle vueltas al coco de, ostras, pues a lo mejor yo no me daba cuenta de que estaba de esta manera. Yo lo he vivido en mis propias carnes, y antes de empezar con todo este proyecto, yo fui una de las personas que pasó por las manos de José. Y madre mía, me fui a mi casa diciendo, me quedan 2 días. En 2 días hago caput y desaparezco. Pero bueno, yo que he vivido el propio entrenamiento de manos de José, a mí me cambió mi vida. Y así fue. Carlos, en tu caso, ¿de qué te ha servido? O sea, ¿qué has vivido tú a partir de esa evaluación de tu perfil de estrés? Bueno, pues seguramente aquel malestar general que a lo mejor pues sí que era asociado al estrés, pero que nunca fue diagnosticado, ¿eh? También te diría que llegué a vosotros por la curiosidad que a lo mejor que tengo muy innata, ¿no? De querer saber y explorar, ¿no? Es decir, no llegué, y si lo recuerdas, no llegué en un estado no llegué en un estado patético, no. Pero sobre todo sí que patético, ¿no? Pero me salieron rojos, es decir, que algo había. Por tanto, quiere decir que esa percepción que yo tenía sí que había algo detrás, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que me ayudó pues precisamente a pausar, ¿no? No a pausar en parar, pero sí en actuar más conscientemente, ¿no? Yo diría que a lo mejor cuando estás en estos actos, en esta situación más de estrés, estás actuando de una manera muy automática, ¿no? Muy de una manera, porque el estrés te lleva a que tú hagas cosas, por tanto decidas, ¿no? Y os quiero luego hacer una mención que a mí me ayuda a entenderlo y a ver si ayuda también al resto de la audiencia. Y entonces yo creo que con ese sentido, pues bueno, con las pautas de respiración que vinieron a continuación, pues eso sí que conseguí pues pausar en el sentido de no pararme y quedarme aletargado, sino precisamente estar con una mente más despejada, te diría, ¿no? A lo mejor por llamarlo de alguna manera más popular, ¿no? Y menos científica, ¿no? Y en ese sentido sí que quiero deciros una cosa, porque a lo mejor el título del producto que tenéis, Bioevaluación del Rendimiento Ejecutivo, pues suena como muy, uy, ¿esto qué va a pasar, no? Y claro, con lo que has dicho de José, que viene de la antesala de los deportistas, digamos, de élite, claro, aquí yo lo que quiero comentar, ¿no? Al menos es mi percepción por si ayuda, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de rendimiento, no estamos hablando de aquello de correr, sudar y cuántos metros hago en tanto, ¿no? Claro, entonces, por tanto, no estamos hablando de eso, ¿no? Y al juntarlo con la palabra ejecutivo, claro,
un ejecutivo es una persona que toma decisiones, básicamente, ¿no? Tiene que tomar una decisión, ¿no? Entonces, claro, el rendimiento el rendimiento ejecutivo, para mí, yo lo interpreto así, no sé si es correcto, espero que sí, en el sentido de que si tú tienes la mente más despejada, vas a poder tomar mejores decisiones, más conscientes y no tan automáticas o inconscientes, que es lo que nos puede pasar, ¿no? Eso, evidentemente, cuando estás en ese modo tan automático, pues como no paras a reflexionar o no, bueno, porque no puedes, ¿no? En el fondo estás en esa vorágine, pues yo creo que las situaciones un poco como de enfado o de cabreo que tenía yo, pues era el detonante que me afloraba en esa forma de estar, ¿no? Bueno, pues eso lo que te hace es no te duerme, ¿no? Sino que te pausa y, por tanto, parece que todo sea más consciente, ¿eh? No sé si es la palabra más adecuada para decirlo. Hay personas que nos dicen que una vez que ya han empezado con la pauta de respiración, que ahora si queréis entramos un poco más en detalle con eso, sienten que pueden pensar con más claridad. Es como que lo ven todo mucho más claro y más tranquilo, ¿no? De hecho, los dos bioniveles que medimos, el de bienestar, es como si te sacáramos una foto de cuál es el estado mental y físico que estás teniendo ahora mismo. Y el segundo bionivel lo que te está midiendo principalmente es tu capacidad de adaptar tu respuesta en función de lo que te va pasando tanto de forma consciente como inconsciente, ¿no? Es tu adaptabilidad al entorno, no esa pauta de acción-reacción que se tiene cuando uno está estresado y no tiene ni idea de que lo está o no sabe hasta qué nivel lo está. Y simplemente tenemos una respuesta muy amígdala, ¿no? De lucha o huida, ¿no? Pues aquí lo que estamos trabajando justamente es esa capacidad de adaptación de la respuesta. Claro, que en mi caso salía descompensado eso. Me acuerdo que precisamente la parte de adaptabilidad la tenía muy alta, lo cual significa que me estaba haciendo un sobreesfuerzo en adaptarme, pero en cambio la parte del bienestar la tenía deficiente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces eso ese desajuste es lo que entendí yo y así lo interpreté, ¿no? Es decir, porque en el fondo yo creo que también, y ese esfuerzo que habéis hecho, que reconozco ese esfuerzo en hacer inteligible, sencillo, ¿de acuerdo? Es importante, porque al final, claro, una cosa es que tenga una situación, una foto, ¿no? De que me describe una cosa, pero bueno, eso me tiene que llevar a continuación a hacer algo. Si no lo he interpretado bien, difícilmente voy a aceptar lo que viene a continuación, ¿no? Y justamente en ese sentido, lo de no solamente recibir un informe en el que te están diciendo exactamente cuál es tu nivel de estrés y ahí tienes todos los datos que pueden corroborar el cómo estás, sino que también te diga qué puedes hacer ahora, ¿no? En ese sentido, pues como tú recibiste en tu informe, Carlos, marcamos una pauta óptima de respiración. Y, José, a mí me gustaría que pudieras explicarle a las personas que nos están oyendo por qué hemos elegido justamente ese marcador, el de la respiración, porque ese es el que más puede favorecer o hacer que los niveles de estrés bajen. Sí, en realidad, bueno, lo que estamos verdaderamente trabajando es el HRV, es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero claro, yo no puedo poner conciencia ni trabajar en milisegundos entre latido y latido. Entonces, bueno, lo que puede llevar a un rendimiento óptimo del corazón y de todo, porque ya se trabaje con biofeedback, neurofeedback, rendimiento, bienestar, clínica, la respiración siempre tiene que estar, ¿vale? El corazón tiene muchas conexiones hacia el cerebro, sobre todo hacia el prefrontal, pero el cerebro tiene muy poquitas hacia el corazón. Entonces el corazón, según en la frecuencia que esté funcionando, predispone mucho la manera de reaccionar al cerebro o actuar. Vamos a intentamos cambiar la palabra de reaccionar por actuar, porque el cerebro aprende o a vivir o a sobrevivir. Entonces le llevamos a que sea un poquito más coherente, ¿vale? Y que funcione mejor en nuestros prefrontales, tomando un poquito más mando sobre todo sobre la amígdala. Entonces, bueno, hacemos una evaluación de varios tipos de respiración y encontramos mediante los datos del espectro de frecuencia y unos parámetros temporales del corazón
encontramos cuál es la mejor respiración para cada persona, la que lleva una coherencia a ese corazón. Es decir, cuando me refiero a coherencia, es cuando el freno y el acelerador son coherentes, están trabajando en conjunto. Cuando la respiración se acompasa con las frecuencias máximas y mínimas del corazón. Cuando eso pasa, hay una estabilidad, tengo más energía para poder desarrollar mi trabajo de ahí, que puedo hacer todo con más claridad, porque no le supone un sobreesfuerzo a mi organismo o a mi cerebro tener que estar realizando o actuar sobre esa demanda cuando estoy en coherencia. Aparte, pues cuando dejo ese ciclo respiratorio hay tiempo pues para que se lleve oxígeno a todas las células, al cerebro, que se lleve la energía que hace falta al cerebro, a todos los órganos de mi cuerpo. Entonces no hay un trabajo extra, hay mucha energía para poder dar de cara a cada demanda. De ahí a que la gente dice, no, más tranquilo o más claridad. No, es que estoy haciendo lo mismo con la mitad de esfuerzo. ¿Vale? Mi organismo está haciendo la mitad de esfuerzo. Entonces, de ahí que el biomarcador va tan encaminado no solo a rendimiento. Es importante, porque una persona puede rendir mucho y muy bien, pero ¿a costa de qué? A nosotros lo que nos interesa es a costa de qué. Eso a es costa igual. del infarto a los 50. Nosotros estamos muy metidos dentro del motociclismo, donde ahí vemos que todos los pilotos al final, cuando llegan a la élite, todos son rápidos y son buenos. Pero al final el que cumple sus objetivos, el que tiene buenos resultados, es el que es seguro. No vale de nada ser muy rápido en pista si no eres seguro. Puedes ser lo rápido que seguro puedas ser. Si eres muy rápido pero te caes mucho o cometes muchos errores, no vale de nada. Seguirás siendo rápido y tu rendimiento será bueno, pero no vale de nada. No cumplo mis objetivos. ¿Vale? Pues en el rendimiento o en el bienestar en general pasa lo mismo. Yo podré desarrollar el rendimiento que mi bienestar me permita o que no limite mi bienestar, ese rendimiento. ¿Vale? Entonces ahí que sacamos 3 porcentajes, que uno es el porcentaje que tengo en ese momento de estrés, el porcentaje que tengo de rendimiento y el porcentaje que tengo de bienestar dentro de esa evaluación. José, hay una persona que nos está preguntando, Sergio Pastor, dice que qué tipos de respiración hay. Bueno, se hace una respiración, lo normal por los estudios, respiraciones en personas adultas van entre 4,5 y 7 respiraciones por minuto. De ahí con las pautas de inspiración, expiración y la pausa posinspiración y posinspiración, se busca dentro de las frecuencias del corazón cuál la lleva lo más cercano en un espectro de frecuencias que se mira a 0,1 hercio, ¿vale? Que es el equilibrio del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Entonces, mediante un estudio, depende también de las respuestas fisiológicas que en la evaluación previa de los bioniveles nos hayan dado, elegimos 2 respiraciones, o bien la que nos ha dado por el HRV, la más cercana a 0,1 hercio, o la que nos da mayor HRV más min, es decir, mayor diferencia entre las frecuencias máximas y mínimas. Mediante un estudio será la mejor respiración que le viene bien a esa persona. Porque según respiración lenta nos viene a todos, pero nos trae una coherencia y un equilibrio, no. Cada persona tiene su equilibrio en una respiración, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Y eso lo podemos medir y ver con biofeedback. ¿Cuál es la respiración que lleva al equilibrio a cada persona? Cada persona tiene la suya individualizada. Esto es muy importante porque esto es importante. Yo recuerdo que a Carlos le decía, pues es que cuando te dicen respira despacio, por ejemplo, en clases de yoga o incluso en pilates, ¿no? Que te están diciendo, oye, pues respira despacio. Ya, pues a lo mejor es que mi respiración óptima no es tan despacio como la que tú crees que es óptima para mí, ¿no? Y lo que te está poniendo es un estado de ansiedad constante de, es que no puedo respirar tan despacio. Carlos, en tu caso, Efectivamente. cuando te mandamos los ejercicios, las pautas de respiración para empezar a entrenar, ¿cómo te resultó a ti esto del entrenamiento, la parte del entrenamiento? Bueno, al principio me acuerdo exacto, también tengo algunas sesiones con el osteópata y me acuerdo que tuve que ir a él porque, claro, tenía distancia, yo vivo aquí en Cataluña, tú ahí en Madrid, y entonces decías, no, tienes que poner la mano aquí, entonces no, a mí no me salía. A mí al principio yo digo, no puede ser que esto sea tan complicado. Ahora no, ahora ya le he cogido el truco. Todos los días, ¿no? Claro, entonces eso fue, yo creo que
Tampoco yo había hecho nada, digamos, tipo, sí que había hecho algunas sesiones de pilates por temas de espalda que tenía, ¿no? Y yo no sé si entre todo, pues todo, creo que todo ha sumado, ¿no? Al final, claro, me gusta mucho ese argumentario, ¿no? De que al final, pues bueno, por eso hago mi equiparación con las máquinas. Al final, el cuerpo humano deja de ser una máquina, de las mejores, la más perfecta en la faz de la Tierra, ¿no? Por el nivel de complejidad que tiene, pero todo es física y química, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay aspectos a cuidar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que los ejercicios de respiración, ahora los tengo más que claros, ¿de acuerdo? Si hay algún día que no lo hago, pues sí que lo noto, ¿de acuerdo? Pero al principio, ya te digo, se me hacía un poco extraño, ¿no? Es decir, que en el fondo aquí hay como un circuito, ¿no? La primera es, oye, ¿qué es esto del biofeedback, ¿no? Poner los pequeños electrodos, etcétera, esperar la respuesta del informe, cuál es la pauta, es decir, que no quiero plantear como algo complicado, pero que esto es un proceso, ¿no? Y que ahora visto con la distancia, pues bueno, claro, no es nada complicado ni nada extraño, ¿no? Pero bueno, hay que pasarlo en el sentido positivo. ¿Recuerdas al principio que te llamaba y te preguntaba, Carlos, ¿estás respirando? ¿Estás haciendo las respiraciones? ¿Estás haciendo los ejercicios? Y sí, la verdad es que ¿no? tengo que reconocer que de las personas que han ido pasando por la bioevaluación, has sido una persona muy aplicada. Que todo lo que te hemos dicho lo has estado haciendo y a la vista está que se te ve radiante y se te ve tranquilo y feliz. Pues sí, la verdad es que sí, que en ese sentido yo creo que, bueno, pues como comentaba antes, José, ¿no? Pues he querido decir que durante bueno, yo no sé cómo hubiese pasado la pandemia esta, porque justo me acuerdo que la prueba la hicimos en diciembre de 2019. Es verdad. Sí, me acuerdo perfectamente. Con lo cual yo, digamos, entré preparado en la pandemia, yo entré preparado. Es verdad, tú ya ibas entrenado. Yo iba entrenado, entonces quiero pensar también, y evidentemente seguro que está relacionado, que entré preparado. Entonces, bueno, a lo mejor también en el sentido laboral he tenido suerte, o bueno, si no he tenido mala suerte, y por eso, digamos, no sé si estoy también como José, pero porque he querido un poco decir que esto no, yo creo que nos afecta a todos, ¿no? Porque de alguna manera ya lo veremos, ¿no? De hecho, es curioso porque personas que habían hecho la bioevaluación y ya estaban con el entrenamiento antes de que empezáramos en la pandemia, lo que nos han dicho es lo bien que les ha venido. O sea, ha habido gente que nos decía, joder, yo no sé si hubiera aguantado todo el confinamiento si no hubiera hecho esto antes. Con el nivel de estrés, porque parece mentira, pero cuanto menos te mueves, pues más, supongo que todos esos mecanismos que comentaba hace un momento José, ¿no? Pues en fondo están ahí dentro tuyo, ¿no? Y como son más inconscientes, ¿no? El corazón no le decimos nosotros cómo tiene que ir, a la respiración. Por eso acepto y por tanto incorporo que la manera como comentaba José, ¿no? Yo al corazón no le puedo decir cómo tiene que ir, no se lo puedo decir. Por mucho que me ponga aquí a pensar, digo, a ver, ponte, ahora acelera, ahora para, no. Decelera. No puedo. En cambio, lo que sí que puedo hacer es con la respiración. Ni siquiera puedo decidir cómo tiene que ir mi estómago. Entonces, entiendo que si encima hay esa conexión, pues claro, es la mejor manera como tú, sin medicación, porque aquí no hay medicación, claro, es decir, no hay ningún medicamento, hay un entrenamiento, eso sí, claro, y ahí es donde tú educas, pues algo que, bueno, a nadie nos han enseñado nunca a nadie a respirar. Sales al mundo y te pones a respirar, ¿no? Y lo más importante, porque si no respiramos lo llevamos mal. Claro, entonces... Yo que trabajo mucho con deportistas y empresarios, dicen, no, yo he trabajado la respiración, no me viene bien. Algunos me dicen, a mí como me duerme, otro dice, no, yo cuando estoy estresado lo hago, pero me estresa más. Claro, cuidado, era lo que hablábamos antes. Cada persona tiene su ritmo de frecuencia de respiración personalizado, que tiene que ser adaptado a las necesidades de su organismo.
Y ahí está la evidencia empírica, los estudios, que 20 minutos trabajando tu resonancia de frecuencia de respiración personalizada, bueno, los efectos son brutales a largo plazo. ¿Vale? Ya no de rendimiento, ya de bienestar y de cuidado a mi corazón. Sí. Bueno, yo recuerdo que era una persona que dormía fatal. Vamos, que no dormía. Y que respiraba muy mal. Respiraba muy mal. Y que respiraba muy mal. Y muchas veces por minuto, ¿verdad? Demasiadas veces. Demasiadas. Y ahora, vamos, puedo competir con mi hijo perfectamente en eso de duermes como un bebé. Así que estoy muchísimo más relajada y muchísimo más feliz. Yo lo noté mucho. Carlos, tú ahora que lo has vivido, porque, claro, al ser primero, ¿tú conocías alguna otra herramienta o conocías que se pudiera medir esto del nivel de estrés de esta manera antes de conocernos a nosotros? No. Por eso digo que siempre dentro de mi ámbito de interés de conocimiento, ¿no? Pues todo lo que tenía que ver con el cerebro, también por aquello de cómo funciona el cerebro con los temas de Machine Learning que estamos, que intentan emular las redes neuronales, por tanto, es un ámbito que siempre me había interesado, ¿no? Y por tanto, yo no conocía, claro, lo más que conocía era pues las aproximaciones psicológicas o psiquiátricas a cómo entrar en el cerebro, ¿no? Pues cómo entras, pues entras a través de la palabra, vamos a decirlo así, a través de la psicología, o entras a través de la química, la psiquiatría, ¿no? Por tanto, no... Pero entras, pero claro, la salida es lo que tú puedas decir por la boca o te pueda observar el paciente, el doctor. Claro, por eso te meten en un TAC y te miran a ver cómo está el cerebro y de ahí sacan derivadas, que digo yo. Pero no parece tan, al menos es lo que yo me creí al principio, de cuando tú lo comentaste, y luego he evidenciado, por tanto, evidentemente soy apóstol, claro. Ahora que tú ya lo has vivido, ¿a qué perfil de persona o a qué perfil de organización tú le recomendarías hacer este tipo de evaluación para medir cuáles son realmente los niveles de estrés que se muestran en la empresa o que vive la persona? Pues aunque pudiera parecer que como pone la palabra ejecutivo, esto va para altos ejecutivos, pudiera parecer, ¿no? Al final los que están más estresados son los de en medio. Ni los de arriba ni los de abajo, son los de en medio. Los de abajo, los de abajo hacen su horario, claro, los de abajo hacen su horario de 8 a 5. El de arriba, pues está arriba, está bien, está en su atalaya, ¿me entiendes? Y si tiene estrés, se va a jugar a golf, ¿me entiendes? Bien. Pero el de en medio no. El de en medio no hace de 8 a 5 ni va al golf, ¿no? Entonces hace lo peor de todo. Entonces, yo creo que las organizaciones, el mando intermedio, la persona que está en una posición intermedia, que tiene que lidiar con personas, es decir, que tiene que gestionar personas, que es lo más complicado, ¿no? Es decir, gestionar con problemas de personas, pues esos problemas se los lleva, ¿eh? Es decir, cada problema de una persona que tiene se los lleva y los tiene que gestionar. Entonces yo creo que esas son las personas que ¿cómo se diría esto? Camufladamente no sale la palabra ahora, ¿no? Es decir, que son las personas que más ocultamente lo están sufriendo, ¿no? Y los que creo que más lo pueden necesitar. Por tanto, yo he de reconocer que eso fue una iniciativa personal, ¿eh? Es decir, esto es algo que como a mí me parecía interesante, me gustaba, pues oye, fue una decisión y una inversión mía, pero puedo entender que otras empresas más conscientes con la salud, o el well-being, que se llama ahora, de los empleados, pues que esto lo quieran, digamos, como mínimo conocer, ¿no? Y evidentemente luego el empleado es el que lo tiene que hacer en sus horas, ¿no? Por lo tanto, aquello no se puede imponer desde la organización. Por lo tanto, el empleado lo tiene que adoptar dentro de sus prácticas. Pero claro, el que te den un informe de una situación, pues al menos te conciencia, ¿no? Es decir, que en ese sentido, yo el que diría a la persona que está en un entorno de estrés que en su empresa no se lo pagan, así te digo claramente, pues que se lo pague él, ¿me entiendes? Es decir, porque al final es salud. A lo mejor esa persona... Es una inversión, ¿no? Sí, a lo mejor esa persona se está
gastando, malgastando, yendo al gimnasio porque cree que sudando va a resolver el asunto y resulta que no. Entonces, bueno, digamos, para mí sería una aproximación más inteligente, ¿no? Diría, la otra, yo no digo que no se tenga que ir al gimnasio con él si te haces una bioevaluación, desde luego que no, ¿eh? Todo es absolutamente complementario. Evidentemente, yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor hay gente que se piensa que porque va al gimnasio ya está cubriendo esa carencia, pero claro, lo está haciendo de manera inconsciente, ¿no? Yo creo que esta herramienta que vosotros tenéis lo que te hace es dar conciencia para que tú te conciencies y para que tú tomes decisión sobre ti, ¿eh? Estés en la empresa en la que estés. Si la empresa te lo provee, pues genial, porque quiere decir que es una empresa que es consciente de la salud de sus empleados. Pero si no, que no espere al que el de recursos humanos se lo traiga. La realidad, por lo menos la realidad en la que nosotros nos movemos y solemos ver, es que en el mejor de los casos en el que una organización ponga el punto de mira o el foco en el bienestar y en la salud de sus trabajadores desde un punto de vista de rendimiento mental, lo que suelen utilizar para medir realmente cuál es el nivel de estrés que tiene su gente es un test. Un test que además se rellenan ellos mismos. Por tanto, si yo ni siquiera soy consciente de poder identificar en qué nivel de estrés estoy, si yo me tengo que rellenar a mí el test, luego ellos tienen su test y con ese test se quedan tan tranquilos. Cuando eso en realidad no muestra en absoluto lo que es de manera real. Objetiva, la realidad. Sí, está claro, sí. De hecho, no sé si lo he comentado a ti, porque en tu caso, como dices tú, Carlos, viniste tú por iniciativa propia. Pero cuando lo hacemos en una organización por iniciativa de la organización, tenemos la posibilidad de sacar el perfil grupal. Es decir, podemos sacar cuál es la foto del perfil de estrés de la organización o del departamento o del grupo de personas que se quiera, ¿no? Y eso también genera mucho impacto. Porque el que tú veas que tienes a tu gente al límite, que sí, que te estarán produciendo y estarán ahí a tope contigo, como tú estabas comentando antes o como comentaba José, pero ¿a qué coste? ¿No? ¿Durante cuánto tiempo va a poder estar la persona a ese nivel y pisando el acelerador, por seguir con el símil que utilizaba antes José, y luego pegando un frenazo y luego volviendo a acelerar, ¿no? Porque en algún momento el motor del coche va a hacer catapult y dirá hasta aquí hemos llegado. Y la triste realidad es que las empresas funcionan así, a base de acelerones y frenazos y de llevar la gente al límite, al límite total, vamos. Sí, esto está claro. Es decir, que lo que hay es una exigencia, una demanda exacerbada para los niveles de rendimiento. Y ahí sí que la palabra rendimiento estamos hablando de productividad, ¿no? Por diferenciar el rendimiento como lo estáis poniendo en vuestro ofrecimiento, ¿no? Que me gusta en ese sentido, ¿no? Es decir, de hecho, alguna reflexión yo tenía con algunas personas, ¿no? Es decir, y también eso es un poco ahondando en lo que estabais comentando antes, ¿no? Es decir, claro, las personas que tienen un desempeño más físico, pues al final sí que tiene una más conexión entre que es un poco el hándicap que yo veo ahora es que mi trabajo es intelectual, básicamente, con una pantalla y un teclado yo hago, no necesito nada más, ¿no? Por lo tanto no me muevo, ¿no? Pero en cambio ahora sí que noto a faltar que ese movimiento que yo antes tenía, pues era beneficioso, ¿eh? Aunque fuera en el atasco, que digo yo, ¿no? Entonces, claro, las personas que estamos en unos ámbitos de oficina eminentemente, y por lo tanto nuestro trabajo es lo que podamos hacer contra una pantalla y un teclado, pues aún estamos más estresados, aunque no lo parezca, ¿no? Porque hay muchas veces, sí que me he dado cuenta de muchas veces estar dentro de la pantalla, ¿no? Estar ahí dentro, metido. Que se te salen los ojos. Sí, entonces te das cuenta, y hay un momento en que tomas conciencia, lo que decía antes, ¿no? Tomas conciencia de, no, estoy aquí, estoy en el despacho, estoy aquí, ¿no? Ya me había metido tanto en el asunto, sea un correo electrónico que tienes que contestar, una presentación que tienes que hacer, un informe que tienes que hacer, pues bueno, eso te pide máxima atención, ¿no? Entonces descuidas mucho el aspecto físico del cuerpo. Y si no, entonces es un poco lo que comentamos antes, si no estás bien equilibrado, pues claro, puede haber, pues yo siempre diría, en las empresas, digamos,
de servicios, ¿no? Hay una persona, un rol clave que es la persona de jefe de proyectos o la jefe de proyectos, ¿no? Esas son las personas que para mí más sufren porque están trabajando en proyectos, por tanto están gestionando la incertidumbre, están gestionando problemas de personas, ¿no? La incertidumbre significa que las cosas van a salir mal, ¿no? Entonces, claro, las personas viven en permanente estrés, ¿no? Totalmente. En permanente estrés y, por tanto, para mí sería el target de persona al cual pues este instrumento les puede ayudar a sencillamente gestionar mejor su proyecto porque gestionan su vida, en el fondo. No sé, Carlos, si ahora que tienes aquí a José, ¿tienes alguna curiosidad o duda que te quedara por ahí con ganas de preguntarle? Porque como tú lo has vivido desde el otro lado, que es llego, me siento, me ponen los dispositivos, me voy y ya tengo mi informe, no sé si tienes alguna curiosidad por conocer de lo que hay por dentro, ¿no? de la evaluación. Bueno, sí, supongo que tendría muchas preguntas como informático que soy, con temas estos de temas de procesamiento de señal y cómo lo haría, ¿no? Pero creo que esto es más una cosa personal, ¿no? Que se pueda extrapolar al resto, ¿no? Supongo que lo que es interesante de compartir o puede ser interesante que conozcan las personas es, bueno, pues cómo es esta magia, ¿no? Que parece que esos electrodos que te ponen aquí que no tienen corriente, ¿no? Pero que saben leer, ¿no? Es decir, eso ¿tú qué crees es decir, cuál es tu opinión, vamos a hacerlo así, en el sentido de la evolución, ¿no? Hacia dónde va a ir, ¿no? Es decir, si pongo más sensores tendrás más información, ya sé que te haré calcular más, ¿no? Lo siento. Es decir, aumentando la precisión, ¿se aumentaría la interpretación mejor o no hace falta? No, con esos sensores, para los datos que necesitamos para el objetivo del informe es suficiente. Se puede ir a más, como por ejemplo con neurofeedback, medir directamente, que también lo tenemos, la actividad cerebral. Vale. Con hemoencefalograma podemos medir nuestros prefrontales por medio de una hemoencefalografía y ver la calidad de funcionabilidad que tienen, ¿no? El buen funcionamiento que tienen. Pero quizás ya conllevaría entrenamientos más complejos y más complicados a largo plazo. Para una empresa que solo quiera evaluar y quiera tener una herramienta económicamente, por ejemplo, solo se puede permitir evaluar. Le estás evaluando, le estás dando una herramienta para mejorar todo eso. Aparte de tomar conciencia, ya sea depende en el paso donde peor esté la empresa, que seguramente que solamente con tomar conciencia va a poner ya mecanismos para mejorar eso, ya individualmente con el proceso de entrenamiento de HRV que se le da a cada persona, ya es otro regalo que se le hace a la persona para su bienestar. Que cuando yo al final su rendimiento, yo es como digo, dices, aquí hay que ir a 140, no, yo voy a 140 ya, pero yo voy a 140 en cuarta y tú vas a 140 en segunda todo el rato. Sí, el rendimiento es el mismo, pero ¿cuánto va a durar? De ahí que al principio hablábamos de esa proactividad. Al final son personas y proactividad, pero hay que dedicar o apoyar el cambio al verdadero motor de las empresas o las organizaciones, humanizar lo que al final son esas personas, o como decía Noemi, valoramos a nivel perceptivo porque tenemos que hacer algo. O sea, si yo no soy consciente de mi propio estrés, ¿crees que te lo puedo transmitir yo solo en un cuestionario rápido? Que las personas ya están hasta ahí de los cuestionarios. Que no y que encima lo haces estresado. Aquí me da igual lo que opines, lo consciente que seas, que yo lo único que leo no es mi interpretación ni mi percepción de cómo estás o mi valoración. Yo, científicamente y con un buen proceso de análisis de datos, lo único que hago es hacerte entendible cómo te está hablando tu cuerpo. ¿Vale? Para que te puedas conectar bien con él y puedas tomar las decisiones que puedas tomar. Es como si ahora las personas, lo que siempre se dice, pon atención en tus hombros, a que los puedes relajar más. Todos siempre los podemos relajar un poquito más. ¿Vale? Pues es lo mismo, pero con respuestas que son más complicadas de primera ser consciente de ellas, hasta que me lo dicen. Y una cosa que a mí me apetece resaltar enormemente, y es que la evaluación que hacemos del nivel de estrés no se puede falsear. O sea, uno no puede llegar y decir,
bueno, voy a hacer como que no estoy tan estresado, que no estoy tan tenso, o que no, es que no hay, o sea, no hay nada que se pueda hacer porque lo que sale en el informe es tal cual como estás y tal cual lo que hay. O sea, es como Es totalmente exponerse objetivo los datos. claro, y abrirse a decir, mira, esto es lo que tengo y con esto es con lo que estoy funcionando y me estoy yendo a trabajar todas las mañanas. Y eso es así. Claro. Es más, ha pasado, Noemí, en alguna bioevaluación que damos, bueno, le decimos un poquito cómo son los datos fisiológicos y claro, la persona se queda, ostras, es que eso me pasa. Y no te das cuenta hasta ahora que eso te estaba pasando. Ostras, es que tienes razón y no conocemos a esa persona de nada, pero esos datos nos dicen mucho de los estados por los cuales vamos pasando en nuestro día a día. Nos dicen mucho. Sí, sí. Una persona debe de ser una organización, Foodboot, sí, que dice Espera, cómo puedo hacer o qué es lo que tengo que hacer para hacerme un estudio. Sí, dime. No, que se te había interrumpido un momento en no sé qué estabas diciendo. Estás leyendo la pregunta de una persona asistente, ¿no? Vale, vale. Sí, que me preguntaban cómo puedo hacer o qué es lo que tengo que hacer para hacerme un estudio de mi estrés con vosotros. Pues es bastante sencillo. Escríbenos a info@martinbrainon.com o visita nuestra web, que la tienes en los datos del perfil de Instagram o de cualquiera de nuestras redes sociales, y nosotros ya te explicamos cómo puedes hacer la bioevaluación con nosotros. Quería aprovechar para, si las personas que nos estáis viendo tienen algún tipo de pregunta o tenéis alguna curiosidad más, tanto para preguntarle a José como preguntarle a Carlos, que lo ha vivido en sus propias carnes, o preguntarme a mí, pues que podéis aprovechar sin problema, igual que las personas que ya habéis lanzado esas preguntas, a las cuales os las agradezco. Muchas gracias por hacerlas. Y quería, pues nada, agradeceros muchísimo, sobre todo, Carlos, que yo sé que te has esforzado en ese cuadro que tienes ahí atrás. ¿A que sí? Sí, te ha quedado muy chulo, porque eso es uno de los cambios que has hecho, ¿no? Ponerte a pintar. Pues sí, además fue una inquietud que yo tenía y un día una amiga me dijo que su hermano tenía un taller de dibujo y pintura y me lo dijo el día de mi cumpleaños, es decir, que luego la llamé y digo, ¿no sabes qué regalo me has hecho? Digo, ¿qué regalo te he hecho? Me has dicho justo una cosa que además... Bueno, yo no sé si supongo, sí, a lo mejor lo has dicho de esa manera, pero sí que lo necesitaba porque hay cosas que no sabes que necesitas hasta que las haces, ¿no? Entonces te das cuenta después, ¿no? Que de lo bueno que te está sentando, ¿no? Hay cosas que a lo mejor rechazabas por lo que fuera, ¿no? Por aspectos culturales o por cosas que no va contigo. Y precisamente me apetecía algo, pues os decía, ¿no? Después de casi un año de pandemia, de pantalla y teclado, ¿no? Pues digo, quiero hacer algo con las manos, que sea, digamos, que no sea lo que hago habitualmente en el trabajo, ¿no? Y algo que sea más, pues, muy artesanal, muy de tocar, muy de manipular la mano en conexión con el cerebro. Entonces, pues sí. Se ve que te has esforzado, te ha quedado muy chulo. Pues muchas gracias, me alegro que te lo hayas traído aquí para que lo podamos ver. Claro, lo he estrenado con vosotros, que fíjate. Nos lanzan otra pregunta. Dagos me dice que si se da algún tipo de informe y de ser así que contiene, lo hemos comentado antes, sí que se da un informe una vez que se pasa por la bioevaluación y contiene pues esa foto de cómo estás en esos bioniveles con esos marcadores y luego un plan de acción asociado a tu nivel óptimo de respiración para que puedas seguir trabajando y mejorar los niveles que te han salido dentro del informe. Muchas gracias a vosotros que nos están diciendo enhorabuena por el proyecto, que es súper interesante. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estéis poniendo estos comentarios, que se agradecen porque la verdad es que, dicho así, a lo mejor no es muy profesional, pero han sido una currada de unos cuantos años y bueno, que todo ese esfuerzo conjunto que hemos hecho junto con José, que es un auténtico crack en estos temas, pues ha dado sus frutos. Así que muchas gracias por los comentarios. Bueno, pues si no queréis preguntar nada más, a mí no me queda nada más que daros las gracias a Carlos y a José por vuestro tiempo. Muchas gracias. Ha sido un placer.
Yo me lo he pasado muy bien. No sé Pues sí, vosotros. sí, se ha pasado una Me ha hora. pasado volando a mí, se me ha pasado volando. Se te ha pasado. Hemos estado una hora, pues Sí. fíjate, yo no he sido ni consciente de ello. Ni yo. Sí, sí, Es que encima, como yo tengo que tener aquí, tengo una luz aquí que me da en la cara todo el rato, me siento ya como que me estoy quedando un poco frita. Así que, pues lo dicho, muchísimas gracias y que tengáis una maravillosa tarde. Y Carlos, no dejes de respirar. No, nunca. Y hacerlo bien, hacerlo bien. Eso. Lo importante. Exacto. Pues nada, Pues nada. un abrazo para todos los que nos habéis estado viendo y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en Gracias. otro directo. Un abrazo. Muy bien. Chao, hasta pronto. Luego. Adiós.